Saludamos a todos quienes se comienzan a conectar a nuestro Facebook. Presentamos una reflexión bíblica por el pastor Luis Llévenes Vázquez de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Parral. Se me ha concedido la bendición día de hoy de compartir una palabra y me permito leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, allí en el versículo 22, en el nombre del Señor. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. La historia bíblica nos está narrando algo de suma importancia que creo, a través de lo que está sucediendo, entender parte de mi rol y el rol que tenemos todos los hijos del Señor. Cuando al Señor le he preguntado, ¿acaso es Él el que se espera? En otras palabras, ¿acaso es Él el Mesías? Él no responde de ninguna palabra para su favor o para reconocerse o para darle a entender que realmente Él es, sino que Él nos da una lección a nosotros con relación acerca de los hechos. Han de dar testimonio de cada uno de nosotros. Es por ello que Dios, en la persona de Jesucristo, empezó a hacer los milagros que se narran en esta situación. ¿Por qué me tomo de esto? Porque es glorioso este acontecimiento. Es glorioso para cada una de las personas, porque siempre observamos cómo el Señor, en un lugar que va, en el lugar que está haciendo milagros sorprendentes, favoreciendo y bendiciendo a todos aquellos que se le acercan, pero quizás nunca nos profundizamos un poco en los milagros que Él hizo en las personas que fueron bendecidas por Él. Siempre he pensado en lo que pasó con la familia del Gadareno, una familia que siempre lo vio hacer cosas y quizás la misma familia les tenía miedo porque eran demonios que habían en él y que podían quizás en un minuto también atacar a los propios suyos. Es por esta razón que cuando observo el escrito bíblico que el Señor da a conocer a aquellos varones, porque nos dice anteriormente de que en esa hora sanó a muchos enfermos y plagas y espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista. Él estuvo muy activo en presencia de aquellos hombres que iban a conversar con el Señor. El Señor no conversa con ellos, sino que Él los devuelve y les dice: id y hacer saber a Juan que lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por esta experiencia todos conocemos la historia de Juan, el reconocimiento de que es realmente el Señor. Pero cuando nosotros estamos pensando en la situación actual, y yo quiero asumir el rol que me corresponde como pastor de una iglesia, cuando hoy en día más que nunca las personas nos necesitan, la gente está muy angustiada, todos se encuentran con mucho temor, y la conversación diaria, continua, los llamados por teléfono, todos apuntan a que esto empeorará, en que ya están en exámenes, que aparece un primer muerto y que a futuro o muy pronto, ya en 10 días estaremos quizás como
como en España, todo esto tan terrible. Yo quiero tomarme de esta palabra para poder decir que yo y usted, hoy día usted que conoce al Señor, usted que sirve al Señor, somos personas consideradas por Dios para cambiar las circunstancias de los demás. Para eso nos ha llamado el Señor. Es por ello que si he de hablar 5 minutitos con ustedes, es poder decirles que nosotros somos cambiadores de circunstancias, porque tiene que haber sido terrible para un leproso. Nosotros conocemos varias historias de leprosos en donde para ellos era muy difícil la vida y después de haber sido en esa hora sanados y limpiados, le cambió totalmente la vida, todo le mejoró, todo le fue a favor. A los ciegos que no habían visto quizás nunca en su vida, algunos que quizás hubieran perdido la vista no sé, en su niñez, en su infancia, en su juventud, y que ahora ven, estamos viendo cómo cambian las circunstancias a favor de cada uno de ellos, cómo aquellos que realmente estaban llorando porque había fallecido algún familiar, ahora viene el Señor, resucita al muerto y todos felices. De allí donde hubo muerte, ahora hay vida. Allí en donde hubo enfermedad, ahora hay salud. A donde hubo lepra, ahora hay limpieza. Esos son los cambios. Eso es lo que Dios a nosotros nos está enseñando, de que a través de lo que Él hizo, nosotros también podemos ser instrumentos para poder bendecir a otros. ¿Cómo necesitamos nosotros del Señor? Quizás la palabra que más acomoda en relación a nuestro rol, a nuestro deber, a nuestra tarea, cuando el Señor nos habla acerca allí en Ezequiel 22, en donde Ezequiel es comisionado para poder hablar a Jerusalén y hacerle ver los pecados que ellos han cometido. Seguramente Ezequiel se descuidó, no sé, trató de agradar a todos los habitantes de ese lugar, pero el Señor le habla y lo censura y le dice: ¿no juzgarás tú también la ciudad derramadora de sangre? Y empieza a darle a conocer todo aquello que estaba malo en Jerusalén, aquello que era incorrecto, aquello que no debía de hacerse. Pero el Señor quería cambiar las circunstancias, quería cambiar la situación, buscaba hombres que pudieran ponerse allí en el vallado, en ese orificio, en ese espacio, en ese lugar abierto que habían podemos decir, hecho sus propios hijos, su propio pueblo. ¿Por qué? Porque había pecado, había falta, y cuando empiezan a haber faltas, empiezan a darse licencia, empieza a ocurrir todo el desagrado de Dios, pero no hay nadie que se colocara, dice, ni siquiera un hombre. Esto quizás era más difícil que Sodoma y que Gomorra, porque el Señor allí habló con Abraham y Abraham apelaba, acaso habían 10, y ni siquiera habían 10, solamente la familia de Lot, que yo creo que por la conducta de Lot fue más por misericordia de Dios que porque se lo merecían. Pero el tema es en esta hora de que Dios quiere cambiar las circunstancias, quiere cambiar la situación de un pueblo, de una nación y del mundo entero. También es muy decidero lo que sucede allí, en donde hubieron 2 hombres que realmente cambiaron, transformaron la circunstancia, lo que estaba pasando allí en el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia de Coré. Coré le falló a Dios, fue un hombre quizás rebelde, desobediente, y por esta razón al final hubo falta, y dice, haciendo corta la historia, y hubieron muerte, y dice la palabra del Señor que hubieron muchos, 147,000 muertos, que empezaron y hubo un hombre que tomó un incensario, Aarón, y empezó a correr entre los vivos y entre los muertos, y con aquello, ese acto de fe,
pudieron ellos cambiar la situación y de muerte volvió la vida y se acabó todo aquello. En lo que hoy en día nosotros, como quisiéramos que se acabaran los contaminados, que este virus se exterminara. Es por estas razones que tomamos estos ejemplos, porque Moisés y Aarón fueron cambiadores de circunstancias. Hay una situación que quizás muchas veces cuando la leemos nos duele y lloramos pensando qué sería de nosotros si nos pasara la experiencia o el trato que tuvo o querían hacer los amonitas con los de Jabes. Dice la palabra del Señor de que ya tenía el pueblo de Dios, tenía rey, el rey era Saúl y siguió en sus quehaceres, pero el pueblo de Jabes envió una comisión para hacer saber cómo eran los tratos, y el trato era tan grave. Los amonitas no querían otra cosa que solamente, según ellos, podían tener convivencia, compartir. El trato era que los israelitas o los de Jabes se dejaran sacar el ojo derecho. Cuando esto sucede, de este aviso, toda la gente lloraba. Y Saúl llega a casa y pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué llora toda la gente? Y le dan a entender lo que está pasando. Lo que mi Biblia dice es que dice la palabra del Señor que vino el Espíritu de Dios en este minuto a Saúl, y Saúl tiene una idea, una revelación de Dios, cómo tocar los corazones, con los corazones del pueblo, y dice que destroza los bueyes que él trae y los envía a través de la nación y les da a conocer un edicto real, un edicto del rey, que el que no apareciere, el que no fuere o se integrare al ejército de Israel, le acontecería como aquellos bueyes. Hoy día nosotros, y no la vida de ellos, sino que los bueyes que ellos tenían serían quitados. Es por esta razón de que el pueblo se movió, un pueblo materialista, un pueblo que veía en aquellos animales la riqueza. Por eso a la voz era tanto que amaban a sus animales, era tanto lo que deseaban sus bienes, que ellos de inmediato partieron y la historia cambió. El pueblo de Jabes no hizo trato, los amonitas fueron derrotados y el temor se fue, y cambiaron todas las circunstancias de ese pueblo debido a que este varón con el Espíritu de Dios tuvo la idea de poder hacer lo que hizo y logró la bendición para el pueblo de Jabes. Hoy día nosotros, tú y yo, tenemos también esta comisión. Hoy día nosotros a lo mejor no es, por cierto, claro que no es la lepra de entonces, quizás todavía hay ciegos, todavía hay cojos, mancos, todavía hay gente que está sufriendo enfermedades, pero mayormente hoy día hay un tema mundial que es el coronavirus. Y por ser tan actual este tema, yo creo fielmente que cuando estamos hablando de esta palabra, te estamos diciendo a ti que tú en esta hora le puedas creer al Señor. El Señor tiene poder para cambiar tus circunstancias, para cambiar tu entorno y para poder librarte de todo este mal que se nos viene. Dios en su amor te puede hacer meditar, y mañana también contaremos y podremos agregar en la lista de los sanos, en la lista de los milagros del Señor, que Él tiene poder para poder librarnos y aún para sanarnos del coronavirus. Que Dios te bendiga a través de la porción de su palabra, y que tú también, no solo el Señor, porque el Señor a nosotros hoy en día nos da la comisión de ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué vamos a hablar nosotros? Hoy en día debemos de hablar un tema actual que nunca ha pasado moda. Es el poder del Señor, que tiene poder para poder cambiar las vidas y transformar todo esto que hoy en día es como una pesadilla. Mañana se transformará en una alegría, porque estoy seguro de que así como muchas veces hemos salido victoriosos en esta prueba, en esta
dificultad o en este problema, podemos decir todos que Dios es más grande que este problema. Poderoso es Dios para cambiarle la circunstancia a todo aquel que en esta hora está quizás muy agobiado, que está quizás solo, triste en casa, que estamos pasando periodos de los cuales nunca nos imaginamos. Pero una vez se habló de los cautivos de Babilonia, y cuando volvieron a tierra, ellos danzaban, alababan, se alegraban porque Dios había hecho la obra. Así Dios va a hacer el milagro, y también vamos a volver a nuestras iglesias a adorar y alabar el nombre del Señor juntos con todos nuestros hermanos. Que Dios te bendiga y esta palabra, este consejo quede grabado en sus corazones. Amén. Deseamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima instancia.